para llenarnos de su presencia, hermanos. Amén. Amén. Bueno, entonces, hermano, antes de ser carne, hermano, es espíritu. Entonces, hermano, se convirtió en carne, existió. Antes de convertirse en carne o en el Hijo de Dios, existió eternamente como Dios y palabra. Amén. Note eso. Otra vez con el versículo 1. En el principio era el verbo. Amén. Amén. Y el verbo era con Dios. Con Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios. Siempre habla del verbo, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, la palabra estaba en Dios. Amén. Como la palabra está en usted. La palabra estaba en Dios. Y luego nos asegura que esa palabra era Dios. Amén. Dios mismo. Usted no puede ser usted y su palabra otro personaje. No, usted es usted mismo. Entonces lo que dice el versículo. Y si nosotros quisiéramos interpretar lo que habla de más de una persona, tampoco hablaría de tres. Si usted así lo quisiera tomar, hablaría de dos. Porque dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ya cuando dice y el verbo era Dios, ya no sería otra, es el mismo verbo. En sí desde el principio es el verbo, no usa más sino el verbo. Y el verbo era Dios, por lo tanto no son dos, es uno. Ahora, Dios existió como Dios y como palabra. Vamos a notar esto. Él no solo era la palabra de Dios, lo que conocemos como el Logos, sino también era el mismo Dios, tal como su amado apóstol dice en este versículo que estamos escuchando. Aquí Dios es declarado ambos, Dios y palabra. Amén. Debemos de observar que Dios no se convirtió en carne, mas Dios se manifestó en aquella carne. Dios se manifestó en aquella carne. ¿Por qué? Porque hizo su palabra. Su palabra fue la que se hizo carne. Esa palabra sí se hizo carne. Bendito sea el Señor. Vamos a mirarlo, hermano, desde el punto de vista bíblico. Vamos a buscar el libro de Miqueas. A ver, ¿quién está buscando Miqueas? Hermano Manuelito, ¿ya encontraste Miqueas? No. Entonces búscame Lucas, hermano. Búscame Lucas 19, hermano Manuelito. Hermano Manuelote, búscame San Juan 10. Hermano Berrios Junior, búscame primera de Timoteo, capítulo 1. A ver, ¿quién encontró Miqueas? Dale lectura, hermano, por favor. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Mira, hermano, antes que naciera el Señor Jesucristo, hermano, fueron varios años, podemos decir varios cientos de años antes que naciera el Señor. Ya el profeta, hermano, dio la profecía. ¿Dónde iba a nacer? El que sería Señor en Israel. Y lo declara claramente, hablando de su divinidad. Dice, ¿cómo dice lo último, hermano? Desde los días de la eternidad. Su imperio, su dominio viene desde toda la eternidad. O sea, ha existido por siempre. Aunque, sinceramente, ¿dónde tuvo principio la palabra? En Belén. Allí nació.
Allí nació la palabra, pero la palabra eternamente había existido. Dice, y la palabra era con Dios. Amén. Y el verbo era con Dios. En otras palabras, la palabra estaba con Dios, pero no estaba como un ser separado. Estaba en sí mismo. Amén. Ok. Entonces, hermano, y viene el profeta y declara que va a nacer en Belén, y allí nació. No es que fue a nacer en Egipto, no, nació en Belén. Se cumplió la palabra del Señor. Belén es uno de los pueblos más antiguos de Palestina, y durante la época de los gentiles hubo una época que lo controlaron los gentiles, y sin embargo Dios hizo nacer, hermano, amén, en ese pueblo, hermano, su palabra, el Hijo de Dios que usted y yo conocemos. Son misterios que Dios hace, hermano, pero todos los cumple, hermano, amén. ¿Y sabe por qué lo hizo? Recuerda usted que más adelante dice, en otra porción de la Biblia dice, que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, ese pueblo éramos usted y yo, los gentiles. Dice que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, de repente vio gran luz. ¿Ah? No es una casualidad que el Señor hizo nacer, hermano, amén, al Señor ahí, para que los gentiles fueran alumbrados, hermano, amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, ahora, Jesús nació. ¿Para qué nació el Señor? Él nació para morir en el Calvario. Amén. Para eso nació Él. Ajá. Ahora, aquí hay una enseñanza bien bonita. El Señor nació para morir en la cruz del Calvario. Por eso cuando el apóstol Pedro le dijo, Señor, ten piedad de ti mismo, no te acontezca esto, no vayas. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, pues tiene razón. Además, ¿no crees que con mi poder puedo hacer que aparezcan muchos peces y los vendemos y hacemos un buen negocio? Una empresa y allí nos mantenemos y la hacemos. No. Le dijo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, pero en ese momento se había dejado dominar por ese maligno, ¿verdad? Entonces, por eso, apártate de mí, Satanás, porque me eres, porque no pones tu mirada en las cosas espirituales. Entonces, hermano, el Señor vino a nacer directamente. Si usted quiere usar la palabra, no es así, es en el plan de Dios, pero a veces se nos hace más fácil entender la palabra predestinado o destinado ya a ir al Calvario. Lo que podemos llamar destinado es la voluntad de Dios.